¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Como ven, tengo un problema de luces, pero bueno, la cuestión es que se ve. Y como en este programa voy a estar yo solo, lo importante es que me vean a mí. Voy a continuar como lo hicimos la vez pasada, que empecé a contar lo de la Guerra Mundial y después seguí con el Che Guevara, la historia del Che Guevara. Y ahora voy a continuar con un pedacito de la historia del Che Guevara y la historia de la Revolución Cubana. Porque yo creo que esto tiene mucho que ver con la continuidad de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, del fin de la Guerra Mundial. Y la continuidad de, básicamente nuestro, ¿no? De los argentinos. Continuando con el final de la Segunda Guerra Mundial, eh, bueno, aparte, ya les conté de qué se trató los rusos, la Unión Soviética, los americanos, los aliados llegan a un punto donde muere el nazismo, a Berlín, muro de Berlín, destruido el muro de Berlín, implosión luego de la Unión Soviética, la liberación de todos los países satélites, o casi todos los países satélites, que empiezan a marchar cada uno con sus posibilidades hacia un capitalismo mayor o menor. En su gran mayoría, mayor. Pero acá queda Cuba. Y entonces tengo que contarles la historia de Cuba, que tiene muchísimo que ver con la historia de Sudamérica y nuestra historia, la de Argentina básicamente. Algunas otras de la órbita de Latinoamérica, pero la que me interesa es la de Argentina. Pero continuamos con la llegada en el yacht Grama, que es Grama es el diario, el único diario, por supuesto, de Cuba, actualmente se llama Grama, ¿no? No tienen, por supuesto, libertad de prensa, por lo tanto todo está en manos de él, pero no importa, eso viene después. En el verano del 52 continuó con la historia del Che Guevara, parte de Miramar, sí, de Miramar, acá, de Miramar, nuestro balneario. El Che Guevara parte hacia una nueva aventura, donde se larga a pasear, llega a Chile, va a Perú, a Venezuela y llega hasta Miami, donde se pasa, creo que alrededor de 20 días en Miami. Pero en agosto del 52, ahí mismo, ahí cito nomás, eh, vuelve, vuelve para terminar sus estudios de médico. Ahí hay una, yo iba a decir una incógnita, no es ninguna incógnita, para los que sabemos de la historia del querido Che, que él no se aboca a sus estudios, se mete con sus estudios y no se mete para nada en política. No le interesa la política, raramente, ¿no? Para un personaje como él. Pero en nada, ¿eh? Porque miren que pasamos por épocas en ese tiempo de gran conflicto o de gran peronismo. Ahí transcurre el peronismo y la muerte de Evita, donde había una ebullición de la política,
donde todo era político, digamos. El peronismo y el antiperonismo estaban a flor de piel. Bueno, él no se mete en eso, no le interesa en lo más mínimo. Él le interesa la polémica con los demás y consigo mismo, en realidad. Él encontraba un peronista y se transformaba en antiperonista y lo peleaba. O encontraba un antiperonista y él se transformaba en peronista y lo peleaba. Él le gustaba la controversia, la pelea. Una vez que se recibe de médico, apenas se recibe de médico, se despide y parte nuevamente. Se va a Venezuela, bueno, no importa. Se va a Venezuela, pasa por Ecuador, por Caracas, por Panamá, Costa Rica, y en Guatemala hace pareja con una peruana que se llamaba Hilda Gadea. Fea, fea. Dicho por él, por el Che Guevara. Él le decía que era fea, que la peruana esta era fea, porque en realidad tenía rasgos. Sí, sí, es lo que decía él, a ver, dicho en palabras de él, no de Pimpi Baba, dicho por el Che Guevara, y él le decía que era fea, y que le servía porque lo ayudaba económicamente y para sus instintos sexuales, llamémosle de alguna manera. Bueno, la usaba a la Gadea, a la isla Gadea, en esas dos, básicamente por esos dos motivos. Y lo cuidaba además, porque sabemos todos, ya lo conté, todos lo saben, que él era un asmático, muy asmático, muy jodidamente asmático. Yo luego, con el trajín de toda esa aventura que a él le gustaba, viajar y ir para allá y para allá, llega a México. Y en México conoce primero a Raúl Castro y luego a Fidel Castro. Ahí empieza toda una transformación del Che. No sé si es una transformación. Yo insisto que el Che era primero un asesino serial y un psicópata. Pero bueno, se mete ahí en la merezunda de... Esta gente venía, Fidel, venía de haber estado preso en Cuba porque había intentado una revolución fallida, por supuesto, y lo meten preso. Lo meten preso y le dan alrededor de 14, 15 años de prisión, pero a los 3 años, Batista, Fulgencio Batista, el presidente de Cuba en aquellos tiempos, que eran todos los presidentes habían sido militares, generales, que se hacían revoluciones entre ellos, durante muchos años. Pero bueno, Fulgencio Batista estaba en ese momento, que es un dictador al que el Fidel le va a hacer la guerra, le va a hacer la revolución. Entonces, deciden hacer la revolución. Fidel, mientras está preso, aprovecha para hacer relaciones, aprovecha para hacer tramas y conocer a distintos personajes que lo van a ayudar con el tiempo. Ustedes saben que el Che Guevara, el Fidel Castro, fue artista.
fue artista en Estados Unidos, un artista fallido. Hace 2 películas, una con Lucille Ball, muchos no la van a conocer, y creo que era Richie Arnar o algo así. Era una comedia, una serie de comedia muy graciosa. Los viejos como yo la veíamos, aquella serie. Era muy divertida. Bueno, Fidel labura ahí, pero es muy pasajero. No tiene éxito, se da cuenta él que para artista no, por lo menos para artista de película, artista de verdad, no sirve. Y entonces pianta, no quiere saber más nada con eso. Y bueno, vuelvo, es una anécdota de Fidel. El Che se involucra con todos estos personajes revolucionarios, compra la revolución, compra, y la lucha, como él siempre buscaba algo, estar en contra de, y ahí encuentra estar en contra de. Y de a poquito va entrando en, en el marxismo concretamente, que es maravilloso para su pensamiento resentido. La base del marxismo es de un pensamiento resentido. Los comunistas son resentidos por naturaleza. Esto lo dice Pimpio. Es uno de los ingredientes. Después le voy a decir más adelante más ingredientes, pero ese es uno de los mayores ingredientes de lo que es el marxismo. Comunismo. ¿Tenemos clara? El socialismo real. ¿La tienen clara? Bueno, como quieran. Se suben al Grama, el barco este que los ayuda a Estados Unidos a comprar 82 hombres. Al Grama, esto ya lo conté, yo lo hago corto, no quieren entrar directamente de México a Cuba, por lo tanto dan un rodeo, eso les cuesta una barbaridad, porque se encuentran con algunos inconvenientes en el barco, unas tormentas terribles, piensa en Caribe, las tormentas del Caribe, hay una serie de vomitadas y de compostura, para un lado, para el otro, era un olor, pero bueno, al final llegan a Cuba. No llegan, sí, al lugar donde habían pensado llegar, donde estaba destinado, que era donde un grupo de revolucionarios los esperaba para colaborar con ellos. Llegan a otro lado, donde se encuentran con soldados de Batista, no directamente, se encuentran con soldados de Batista, donde hacen un desastre, una carnicería. A tal punto que de los 82 que habían subido al Grama, el Grama es fantástico, porque Grama hoy se llama el diario cubano. Ellos tienen un solo diario, por supuesto, el Grama. Se enteran todo por el Grama. Y por supuesto que no hay ningún tipo de televisión ni de radio que no sea del régimen comunista. Cuando yo fui a Cuba, había televisión abierta, digamos, pero cuando el residente se iba, cortaban para que ni las mucamas ni la gente de servicio vieran el mundo libre. Punto aparte. Me voy por la rama. Bueno. Castro comienza la revolución, pero Castro estratégicamente
se demuestra como un anticomunista, como un liberal anticomunista, consiguiendo de esta manera el apoyo de los yanquis y del mundo en general. Un fuerte apoyo. Olvidé tomarme el tiempo. Del mundo en general, Europa y muchísimos países, y de los yanquis, que lo ayudan terriblemente, a tal punto que muchos y yo consideramos que la revolución en realidad la gana Estados Unidos y el mundo capitalista, porque ustedes piensen que los revolucionarios que van, en 82 les decía que fueron en el Grama, pero eran alrededor de 300. Batista, Fulgencio Batista, el presidente, tenía alrededor de 35.000 hombres, soldados, con aviones, tanques, armamento, distribuido por toda la isla, que era chiquita, comparado con... era imposible. Pero lo que pasa es que Fidel logra esto, el apoyo incondicional y básicamente el apoyo estratégico y propagandístico. Saben que en toda guerra lo que primero se pierde es la verdad de los medios. Los medios ingresan en la guerra y empiezan cada uno a decir su mentira mayor. Si piensen, se me ocurrió, piensen en su momento con las Islas Malvinas, que nosotros íbamos ganando y que le íbamos a ganar y que un día íbamos acá, y acá se vendía pescado podrido y nosotros creíamos que, no, nosotros no, algunos de los argentinos, yo no, algunos de los argentinos creíamos que íbamos a ganar la guerra. Bueno, pero eso es otro tema, porque había una publicidad periodística determinada. Luego de esto, el suministro de armas, de todo tipo, de armamento de todo tipo, y todo lo que hace falta en las guerras, de alimentos y todo. Tenían todo. Porque Fidel se confiesa directamente anticomunista. Y tiene estrategias. Les cuento una anécdota para que tengan algunos que no lo saben. En el 58, en febrero del 58, lo secuestran a Juan Manuel Fangio. Se iban a correr se corren en Cuba la carrera mundial de automovilismo. Y los barbudos cubanos lo secuestran a Fangio. Paralelamente a esto, secuestran alrededor de 20 marines americanos, norteamericanos. Entonces le piden a Estados Unidos que le digan a Batista que les entregue, que les suelte un montón de prisioneros que habían tomado. Los prisioneros que habían tomado dentro de la revolución los batistas, los batistianos, eran los soldados de Batista. Y los norteamericanos se ponen como locos y le exigen a Batista, el presidente cubano en aquel momento, Fulgencio Batista, le exigen que entregue a los prisioneros, poniéndose absolutamente a favor de Fidel. Y el mundo también. Claro, Juan Manuel Fangio no era moco de pavo en esa época. Nosotros lo queríamos y nosotros lo queremos,
pero era campeón mundial de automovilismo. Bueno, se ponen a favor total de Fidel. No, no de Batista, cuando ellos le habían secuestrado y le tenían secuestrado a Submarín. Es gracioso, ¿eh? Para que tengan una idea del efecto que había logrado Fidel, aún con los yanquis. Bueno, le entrega todo a favor de los chicos estos, ¿no? Ellos crean una novela, el relato. ¿Les suena el relato a los argentinos? Bueno, él crea un relato, Fidel. Crea un relato, una historia paralela a la realidad, a nivel que viene unos documentalistas de un país europeo y se van a Sierra Maestra, donde sabían, donde estaban una sierra donde estaban todos los revolucionarios, y conviven con ellos durante un tiempo y lo filman, ¿no? Y entonces se transforman porque Fidel orquesta también cuando llegan los revolucionarios a un pueblito y les reparten cosas, filmado, le reparten cosas a los pobres cubanitos que andaban por ahí. Entonces, el mundo compra a estos Robin Hood de ese momento. Se come el sapo. Todo el mundo se come el sapo. Los revolucionarios cubanos, los barbudos, eran los buenos de la película. Y los de Batista eran los malos de la película. Siendo que eran en realidad algo malos. Como todos los dictadores que hubo en toda América. Más malos, menos malos, los dictadores de América que conocemos, hemos tenido como dulce de leche en América del Sur. Entonces, compran, hacen la revolución, hay tanto para charlar y para contar de esas cosas. Llegan están en Cuba, digo, al final les decía que la revolución la ganan los yanquis y Europa y el capitalismo, porque, como les decía, les entregan todo y la propaganda era tan terrible que los propios soldados de Batista se venden, se entregan, le dicen, no, esto ya terminó, nos entregamos. Y se entregaban compañías completas y se vendían por plata, vendían las armas, vendían las balas, vendían los tanques, vendían todo. La corrupción, como en todo dictador, era marca mayor. No había una disciplina anticorrupción. Entonces venden todo, entregan todo, se entregaban en bloque. Y los barbudos iban y agarraban las armas, compraban, se afanaban esto de acá, se afanaban esto de acá, entran en la vorágine, a tal punto que el ejército revolucionario, el primer ejército, la primera compañía estaba a cargo de Fidel Castro. Y la segunda compañía estaba a cargo del comandante Che Guevara, de la Serna. Entonces, lo manda Fidel a Santa Clara, a tomar Santa Clara, un lugar. Y se arma la batalla de Santa Clara, porque venía el tren blindado. ¡Ah, la mierda!
venía el tren blindado de Batista. Pero resulta que el Che Guevara y su grupo lo compran. Sí, lo compran. No se rían, lo compran. Compran el tren. Anteriormente a que llegue, va marchando. El Cuco, el tren blindado con todas las tropas de Batista. Tenía 35.000 hombres Batista. Y todas las armas. Y todos los aviones, todo. Y viene el tren blindado con todas las tropas de Batista. El Che, con su grupo, lo compran. Y compran a algunos y a otros le dicen, no, entréguense. O los jefes le digan, entréguense. Entonces el tren blindado venía prácticamente, no tenía la bandera blanca de paz. Venían entregados a entregarse. Pero el Che Guevara, que era un bandido era el tipo. ¿Sabe lo que hace? ¿Qué hace? Los liquida a traición, porque eso era el Che Guevara. Un reverendo HDP, por no decirla con todo lo que quiera. Me tranquilizo porque si no me pongo nervioso y me voy despacito. Hace un desastre, es una masacre con el tren blindado. Pero claro, en ese momento no sabían la gente que lo habían comprado, que se verían entregar y qué sé yo cuál. Entonces, fue el único triunfo que tuvo el Che Guevara en todo ese movimiento. Porque el Che, el asesino serial, él confiesa que liquidó 14 hombres con él mismo. Él lo liquida, los mata. Pero no 14 hombres en la guerra, 14 de su propia tropa, 14 de su gente, porque eran traicioneros o cobardes o no estaban a la altura de lo que él quería. Esto no lo estoy inventando, esto proviene de los Broly, por supuesto, ¿no? Yo me mostré la vez pasada el libro de, bueno, no lo recuerdo, lo tengo ahí, de O'Donnell, lo tengo allá, el libro de Márquez, El canalla, y ahora acá hay muchas cosas muy interesantes, y el libro este de Guillermo Rojas, Años de Terror y Pólvora, el proyecto cubano en la... salí de ahí, che, de atrás. Bueno, Diana me está ayudando a traer mis libros, quiere que los muestre, todo. No, pará. Déjame joder, voy a traer la biblioteca. Bueno, sí. El proyecto cubano en la Argentina del 59 al 70. Este libro es maravilloso. Es maravilloso. Es un libro, hay que leerlo. Y lo tengo leído en varias oportunidades y está recontramarcado y subrayado, cosa que a la vieja no le gusta y me resta, pero yo sigo con... Total, son míos los libros, así que hago lo que quiero. No sé si se ve ahí porque hay mucha luz. Bueno, acá hay justo, miren, abrí, eligiendo desde ya como único camino para la toma del poder aquel que juzgamos inevitable, el de la lucha armada. Firmantes de esta, de el socialismo debe ser, y hay un escrito donde termina, como les dije, lo firman Emilio Alfaro,
¿Lo conocen? Bueno, Raúl Castro, Juan Carlos Coral, Alberto Fernández de Rosa, bueno, eso no lo van a conocer. Virginia Lago, Marta Lynch, Leopoldo Marechal, Dalmiro Sanz, Juan José Sebrelli, David Stiebel. Algunos conocerán esto, por casualidad, esto algunos conocerán, algunos de estos personajes. A Dalmiro Sanz era un divino, un loco de mierda. Y Sebrelli, que Sebrelli se da vuelta a lo largo del tiempo, se da vuelta y se transforma en algo. Bueno, acá me pone esta loca, el libro negro de la nueva izquierda, de Nicolás Márquez y Agustín Laje, el diario del Che Guevara, porque hay que leer de los dos lados. Este es el diario de él, ¿no? De verdad, el diario que él escribió. El diario libre en Bolivia. No, pará. Bueno, este se lo mostré la otra vez. Este es del Tata Joffre, fue Cuba, muy interesante. Bueno, me llenó acá el escritorio de cosas, no puedo ni seguir hablando. Pará, Ariel, por favor. Y de Tiempo de Canallas, uy, la puta madre. Carlos Alberto Montaner, también es muy lindo. Y el Carlos Alberto Montaner mostra lo que dice. Porque la vieja manda, ¿vieron? Y acá hay la cosa la hoste del martillo y el coso. Y esta es una obra maestra, esta es ya del marxismo. La corte del zar rojo de Montefiore. Algunos conocerán, los más estudiosos de la historia. Simón Montefiore era un historiador muy importante. Lo voy a sacar acá porque tengo lugar. Me saca todo y me vuelve loco esta mujer. Pero bueno, ya saben cómo son las mujeres ustedes, ¿no? Las conocen. Bueno, sigo con lo mío porque me fui a la Conchinchina. A ver, ¿dónde estaba? Ellos crean esa novela, el loco los liquida ahí en el tren blindado en Santa Clara y gana la batalla de Santa Clara. Cuando llegan a Cuba, el Che lo nombra carcelero y jefe de la... bueno, no me sale ahora, de la cabaña. La cabaña era un centro de concentración, donde ahí matan 1500. Cuando estaba el Che, no sé, no lo voy a encontrar a dónde está, y no lo anoté, 1500 personas fusilan después de la revolución. En ese lugar nada más. Y los homosexuales, los maricones para el Che, que eran enfermos mentales que no deberían de existir, y los somete a duras torturas y los mata, los fusila. Él odiaba a los homosexuales, porque como enfermo mental que era, y además psicópata y lo que quieran, odiaba a los homosexuales. Por eso es maravilloso que los homosexuales, en ese coso que hacen de la dignidad gay, uno ve a la banderita con el Che Guevara y todo eso, pero bueno, ese es otro cantar. Como odiaba a los cubanos, los cubanitos los odiaba, él decía que hablaban fuerte, que gritaban, que no se entendía lo que decían y que se hablaban encimados unos con otros. Y a los bolivianos le decía bolitas. Los bolitas, él empezó con los bolitas, que eran monitos, que eran como monitos. Los bolivianos eran como monitos. Y
a los indígenas, a nuestros indígenas de América, los odiaba también. Era de psicología, no sé, pero era un paranoico, qué sé yo. Para mí, yo siempre digo que era un psicópata, asesino serial, pero bueno, no sé, que alguno que sepa psicología que lo defina mejor que yo. Con el tiempo, cuando ingresan a Cuba, ya empiezan a atacar, porque él también odiaba a los católicos, el Che, que venía de la madre, ya les conté qué había pasado con la madre, ¿no? Cuando lo tiene a él, que era una ultracatólica, Celia de la Serna, que era una ultracatólica que se da vuelta de un plumazo y se transforma en anticatólica total. Y él lo hereda eso y odia a los católicos. Y Fidel también. Entonces empieza una persecución de los católicos a tal punto que echa prácticamente todos los curas y las monjas rajan de Cuba, ¿no? Cierra la Universidad Católica desde ya y todos los colegios religiosos lo cierra. Cierra todos los colegios religiosos, ¿no? Y de paso, Cañazo cierra prácticamente los colegios católicos todos, las iglesias, prácticamente todas las iglesias. En un momento, en uno de los comentarios que hace el Che, dice, aunque no lo crean, el pueblo cubano, algo así, ¿no? El pueblo cubano es muy católico. Nos costará mucho pelear contra esto. Es muy difícil hacer que no se... Y realmente era así, ¿no? Pero bueno, de a poquito, piano piano, se va lontano, ¿no? Eh, bueno, ahí creo que me estoy pasando en el tiempo, no lo tengo, pero ingresa la Unión Soviética, la URSS, el comunismo ruso, estalinista, trotskista, todos ahí van a Cuba. Y se empieza a armar un intrincado, la inteligencia terrorista. Que lo voy a dejar esto porque lo voy a terminar acá, creo que estoy en tiempo. Que da para charlar un rato largo y no quiero ser demasiado extenso y demasiado pesado, porque esto después se transforma cuando... Los jóvenes dicen que no soportan mucho tiempo estar, y menos con un loco suelto como yo que está hablando y hablando de cosas que pasaron y que por ahí no les interesa, ¿no? Pero que tuvo tanto que ver con nosotros, ¿no? Y tiene tanto que ver con nosotros, porque todavía nosotros a los comunistas, nosotros digo los pocos liberales que había, que nos definíamos como liberales, les llamamos idiotas útiles a los comunistas de aquella época, que sí se decían comunistas. Ahora ya decirse comunista es medio pesado, una palabra que no resisten. Entonces todos dicen, no, yo comunista no soy. Cosa que en mi época, decir ser liberal era como lo mismo que ahora decir ser comunista. Era una mala palabra. Pero yo nunca negué ser liberal. Siempre, desde que tengo uso de razón, dije que soy liberal. Los comunistas hoy se esconden y se dicen progresistas, se dicen kirchneristas, se dicen peronistas, se dicen de muchas maneras. Pero no comunistas, no les gusta, socialistas por ahí. Algunos dicen soy socialista y lo esconden y esconden su comunismo detrás de distintas palabras. Humanistas, qué sé yo. Hay muchas formas de definir, de esconder el fondo
comunista que tienen y con base sobre el resentimiento como piedra fundamental del comunismo. Pero bueno, no los voy a aturdir más con todo esto y será hasta la próxima a mi manera. Espero que se hayan entretenido, que hayan escuchado algo como para poder discutir y pelear y negar o lo que sea. Chao, muchas gracias y será hasta la próxima.